días y sea lo primero saludarlos en nombre del doctor Juan Luis, que es la persona que entre nosotros desde hace muchos años impulsa esta cátedra Medellín-Barcelona como una estrategia de intercambio académico, intelectual, artístico entre Cataluña, muy especialmente Barcelona y Medellín. Sabiendo el papel que Barcelona significa como referente en sus procesos de transformación urbana, en sus procesos de gobernabilidad como región, en lo que ha sido la influencia de Cataluña en el desarrollo de la industria y del comercio entre nosotros, etc. Entonces la cátedra Medellín-Barcelona está dirigida por la Fundación Creanta, de la cual la doctora Roser Beltrán es la subdirectora, Félix Manito es el director. En la Junta está como presidente el doctor Juan Luis actualmente, después de una presidencia que tuvo el doctor Maragall, expresidente de Cataluña. Y en esta cátedra Medellín-Barcelona, propiciada por la Fundación Creanta, se canalizan recursos del Ayuntamiento de Barcelona, del Gobierno de Cataluña, de la Agencia de Cooperación Española, para hacer particularmente con Medellín ese núcleo de intercambio educativo, cultural, académico. Gracias a esta cátedra ha habido grupos de ida y de venida entre bibliotecólogos, aprender mutuamente del desarrollo bibliotecario y del fomento de la lectura en Barcelona de aquí, de formación ciudadana. Ecos de ese intercambio fue la presencia del doctor Del Pozo recientemente aquí mismo en la universidad. Intercambios artísticos con las redes de música de Medellín. Hoy muy actual esta cátedra en la concepción y el desarrollo de MOVA, que todos sabemos es el gran centro que la ciudad construyó para la investigación y el desarrollo pedagógico de los profesores de los niveles de educación básica y secundaria, etcétera. Entonces, muy importante dentro de esta cátedra ha sido el que tengamos oportunidad de establecer un diálogo entre personas que gracias a su investigación y a su dedicación profesional tienen la representatividad y la autoridad para hablar de los temas que vamos considerando fundamentales y estratégicos. En este caso, entonces, nos acompaña el doctor Ángel Castañeira Fernández. Él es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación también de la misma universidad. Ha sido profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales desde 1993 y allí se ha dedicado a hacer investigación y propuestas de desarrollo para la formación por encomienda del Gobierno de Cataluña de líderes para el sector educativo. Y por eso es que el doctor Juan Luis, con este compromiso que hemos tenido de la Bitácora 2030, quiso que el tema de esta ocasión fuera el liderazgo educativo y los equipos directivos de las instituciones de educación superior. Es pues un estudioso, es un investigador, un tratadista de temas también como la ética, y por eso la conferencia que vamos a tener el lunes entrante, abierta a toda la comunidad de afitense y a invitados también de fuera, sobre la educación y las responsabilidades para la formación ética de las personas y de los ciudadanos.
pero ha tenido también el doctor Castiñeira un desempeño muy importante y que para nosotros es bastante singular, que ha sido el director de la Comisión Española responsable de estudiar los indicadores y las contribuciones de las empresas al logro de los objetivos del desarrollo sostenible, otro de nuestros compromisos hoy en la Bitácora 2030, y que va a tener esta tarde una disertación entre 5 y 7 en uno de los auditorios del 38 para abordar también el tema ante empresarios e industriales nuestros, con el compromiso también del papel de las universidades en el logro de esos objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, dicho esto, de quién es CREANTA, que es la Cátedra Medellín Barcelona, quién es a grandes rasgos el doctor Ángel Castiñeira, permítanme unos comentarios para darle entonces la palabra al doctor sobre el liderazgo educativo de los equipos directivos de las instituciones de educación superior. Todos somos conscientes de cómo llegamos a prestar nuestros servicios a las instituciones de educación superior en los cargos académicos, de dirección académica o de dirección administrativa. Y generalmente tenemos mucho soporte y apoyo en la formación profesional, a veces en la formación profesional, en el énfasis científico, en los logros disciplinares. Y venimos a la academia porque de alguna manera encontramos que es atractiva para nosotros y encontramos ahí un nicho de realización personal y profesional bastante singular. Pero la verdad es que muchas veces a estos equipos nos falta conocimiento, nos falta estudio, nos falta experiencia para entender y conocer la naturaleza propia de los procesos educativos. Y por eso hoy también el desafío que tenemos en la universidad de tener un liderazgo para el estudiantado, un liderazgo para el aprendizaje, un liderazgo para la evaluación del desarrollo humano en nuestra institución. Y con eso estamos pues comprometidos. De ahí que esta conferencia con toda seguridad nos va a dar pues un gran soporte. El liderazgo está en el ADN de esta universidad desde su creación. La idea de los empresarios fundadores era formar talento en administración, en finanzas, en economía, después profesionales que fueran capaces de liderar en la sociedad colombiana los procesos a los que está llamado un centro educativo o de desarrollo cultural como es una universidad. De tal forma que siempre estamos buscando que nuestros egresados tengan la actitud y la mentalidad de liderar respuestas, procesos, investigaciones, hechos, acontecimientos que sean transformadores. Ese liderazgo lo estamos entendiendo como el arte de conectarse con el anhelo más profundo de las personas y de la comunidad, y de darse personalmente al esfuerzo de realizar su causa común. Y ahí valga la expresión de Gandhi, cuando él decía, claro que sigo a mi pueblo y por eso soy su líder. Es decir, un líder es la persona capaz de interpretar las necesidades de la comunidad a la cual le sirve para darle salida y satisfacción. De alguna manera, Barrett dice que un líder es alguien que mantiene una visión y valerosamente va en pos de esa misión, de manera tal que encuentra resonancia en las almas de la gente. Fíjense esa metáfora, resonancia.
que es comunicación. Y finalmente, un líder como Mandela, alguna vez que le preguntaron por qué el mundo lo reconocía y le otorgaba como máxima distinción ese concepto de líder, él decía que un líder es como un pastor que permanece detrás del rebaño y permite que los más ágiles vayan por delante, tras lo cual los demás le siguen sin darse cuenta de que en todo momento están siendo dirigidos desde atrás. Y finalmente, nuestro profesor Alexander Garzón, que en la Escuela de Administración maneja esta área, nos ha acuñado para la universidad el concepto de capacidad de motivar, de inspirar y de guiar con integridad y conciencia para la concreción e implementación de soluciones innovadoras que contribuyan a la transformación de las organizaciones y de la sociedad. Al ser un proceso social, el liderazgo surge del interior de equipos de trabajo que buscan alcanzar un propósito de bien común. Es un proceso en constante cambio y como tal puede ser asumido sin la necesidad de un cargo. Doctor Castiñeira, aquí están entonces dos de nuestros vicerrectores, el de investigación y la vicerrectora de administración, los decanos de nuestras escuelas, que son 6, con parte de sus equipos directivos, de otras unidades directivas de la universidad que tienen entre ellos la responsabilidad, como es una dependencia que se llama Innovación SEAFID, de transferir el conocimiento de la universidad a la sociedad, a las empresas, otras unidades de la administración muy importantes como es el Centro de Educación Continua o la Dirección de Educación Continua, que hace capacitación también y atiende esas demandas de la comunidad a la universidad. Está el equipo directivo de la gestión humana de la universidad, que es fundamental, de tal manera que este es su público. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Déjenme agradecer la excelente acogida que me ha dado la universidad a partir de su vicerrector. Me siento como en casa y le agradezco muchísimo su presentación. Déjenme decirles también que ayer no, pero hoy sí, empiezo a notar los efectos del jet lag porque vengo desde Barcelona y tengo todavía una cierta nebulosa. Generalmente los colegas como ustedes siempre se nos acusa de un cierto espesor intelectual, pues en mi caso hoy tengo una cierta espesura intelectual, pero espero que la conseguiré superar a lo largo de la intervención. Como ha dicho él, déjenme que haga una brevísima repasada por lo que él ha dicho de mí. Vengo de una ciudad como Barcelona que tiene muchos elementos en común con la de ustedes. No hace falta ahora recordarlos, pero creo que es una ciudad con vocación de liderazgo, emprendedora, que apuesta por la educación, que tiene también universidades de referencia internacional. En segundo lugar, soy filósofo, pero trabajo en una escuela de negocios. Este es uno de los elementos, si queréis, más peculiares dentro de esta escuela de negocios, que se llama ESADE. Como doctor en filosofía, formo parte del departamento de Ciencias Sociales y lo he dirigido durante 8 años. Y desde el año 2006 estoy dirigiendo una cátedra de liderazgos, donde hemos formado líderes en el ámbito no solo educativo, sino también empresarial, social y en el ámbito de la función pública o incluso del ámbito político. Y tengo una serie de publicaciones, por si estuvierais interesados, sobre los temas de liderazgo, pero que ahora no quisiera comentar. Lo que sí quisiera comentar en mi intervención es, primero, que mi idea es plantearos en forma de ensayo qué tipo de inquietudes tengo ahora mismo sobre el liderazgo educativo en el ámbito universitario para poderlas contrastar con todos vosotros. Por lo tanto, no hay la intención detrás de mi intervención de hacer una sesión magistral, sino más bien de compartir con todos vosotros
dónde tengo yo mis inquietudes, qué interrogantes veo y qué posibilidades veo. Con lo cual, yo creo que estamos, como me siento en casa, podemos luego construir un cierto diálogo sobre la excusa, el pretexto de aquello que yo os diga. Y he planteado mi intervención a partir de 3 puntos. Un primer punto en el que os voy a mencionar que nos tocan vivir tiempos disruptivos, con todo lo que comporta de oportunidades y de amenazas, que esos tiempos disruptivos, desde mi punto de vista, van a acarrear un nuevo modelo de sociedad y que ese nuevo modelo de sociedad va a plantear, por último, nuevos retos educativos. Luego no voy a comenzar por el título de mi conferencia, sino que el tema de los retos educativos va a ser la consecuencia de evaluar los cambios disruptivos que estamos viviendo y también, como consecuencia, los cambios de sociedad que podríamos vivir. Los que estéis dedicados al ámbito de la investigación, permitirme advertiros de una decepción, y es que, como toda universidad, en la nuestra, en la mía concretamente, trabajamos sobre 3 grandes principios o objetivos misionales. Uno es la docencia y el aprendizaje, otra es la investigación y el tercero es el fomentar el debate social. Hoy me voy a referir, porque así me lo han pedido, expresamente a los temas de aprendizaje. No es porque no me interese el tema de la investigación, por supuesto, o el tema del debate social, sino porque hemos de intentar concentrarnos en un punto. Y digo que desde ese punto de vista, la disrupción, para aquellos que os dedicáis a la investigación, habréis oído hablar de la innovación disruptiva. Aquí no voy a hablar de eso, sino que la disrupción la entiendo básicamente como una transformación profunda, parecida a una revolución, pero que viene acompañada de 2 cambios o de 2 elementos muy importantes. Que esa transformación es muy rápida, muy repentina, y que además, por lo general, es imprevista. Es decir, que no nos anuncia su llegada. Estos tiempos disruptivos, a mi modo de ver, lo estamos viviendo, como comentábamos indirectamente con el vicerrector, yo creo que en 4 dimensiones. Una disrupción geoeconómica, donde hay un claro desplazamiento hacia Asia-Pacífico. Eso creo que les puede beneficiar, pero esa disrupción geoeconómica, recuerden ustedes que comenzó con la caída de Lehman Brothers en septiembre del año 2007 y que hemos vivido unos años de enorme convulsión. A esa disrupción geoeconómica le sigue una no menor, que es la disrupción geopolítica, un desplazamiento clarísimo de poder desde los Estados Unidos hacia China. Lo vamos a vivir en vivo y en directo en los próximos 10 años. En tercer lugar, una disrupción tecnológica. Aquí hay casi 6 ingenierías y conocen mejor que yo de qué les estoy hablando. Vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con el mundo del 5G, del Big Data, de la inteligencia artificial, de la revolución industrial 4.0, que van a representar, igual que las anteriores revoluciones tecnológicas, cambios de gran calado. ¿Sí? Y por último, hay una cuarta disrupción de la cual me voy a referir en la conferencia de la tarde y que seguramente es la más temible, que es la disrupción medioambiental. Cambios medioambientales muy acelerados como no habíamos visto desde hace mucho tiempo. El hablar de tiempos disruptivos significa incorporar al menos estas 4 claves que marcan los tiempos que nos tocan vivir. Por decirlo de otra manera, significa que nos tocan vivir no tiempos lineales, sino tiempos de cambio exponencial. Es decir, no es un cambio, voy a decir así, no es un cambio progresivo, incremental, aritmético, sino que es un cambio exponencial, geométrico. Un cambio como si fueran saltos de canguros, al menos en lo tecnológico. De tal manera que no hay un acompañamiento armónico entre los cambios políticos, el tempo del cambio educativo o del cambio social, con lo que está ocurriendo en el ámbito tecnológico. Aquí hay, por decirlo así, tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque estos cambios exponenciales van mucho más acelerados de lo que podemos ir nosotros. Esto veréis que luego tiene, desde mi punto de vista, consecuencias y retos fundamentales
para el ámbito educativo. La diferencia entre el ámbito lineal y exponencial, podríamos poner ejemplos, si queréis, del ámbito empresarial, pensar en empresas hasta hace no muchos años representativas, como fueron Kodak, como fue BlackBerry, o como fue Nokia, los celulares de Nokia, en el que en su momento lideraron buena parte de su sector. Pongamos el ejemplo de Kodak, que es bien significativo. Kodak, preveyendo lo que sería el ámbito de la fotografía digital, siendo líder en la fabricación de carretes para fotografías, de cámaras fotográficas analógicas, compró 4 patentes de fotografía digital, esperando, proyectando que los cambios en el ámbito digital serían rapidísimos. ¿Y qué ocurrió? Nos vamos a situar aquí nosotros hablando de la revolución industrial 4.0. Pues que ese cambio inicial de lo que fue las patentes de la fotografía digital fue increciendo, fue incrementándose, pero no bajo la expectativa esperada por Kodak. Es decir, fue aparentemente un crecimiento progresivo, lineal, pero decepcionante desde el punto de vista de lo que se esperaba. Eso hizo que los directivos de Kodak cogieran las patentes y las metieran en el frigorífico, las congelaran o las hibernaran a la espera de tiempos mejores. Había un componente de las fotografías digitales que era la capacidad de almacenamiento de fotografías que no lo habían encontrado. Cuando eso llegó, cuando eso ocurrió, cuando la masa crítica de información obtenida en el ámbito de la fotografía digital llegó al momento crítico, entonces lo que era lineal se convirtió en exponencial. Y al día siguiente prácticamente Kodak estaba fuera del mercado. ¿Sí? Eso es justamente lo que estamos viviendo ahora en muchos sectores. Es decir, un conjunto de sectores que no en 30 o 40 o 50 años, sino que seguramente en 10, 15 años van a hacer una aceleración de cambio de naturaleza disruptiva, provocando que tanto en el ámbito empresarial como social, como educativo o como político, podamos ver cambios de primerísima magnitud. Esto yo creo que representa también para las universidades un reto muy grande. ¿Por qué? Porque podemos ser disruptivos si entendemos bien la naturaleza de los cambios y sabemos aprovechar la buena ola, o bien podemos acabar disruptados. Y yo creo que en los próximos años, igual que BlackBerry, o igual que Nokia, o igual que Kodak, va a haber muchas organizaciones, algunas de ellas también del sector educativo, que pueden quedar superadas por estos cambios. ¿Sí? Esto lo voy a vincular justamente con este autor, Reg Evans, un británico ya fallecido, que es muy conocido por las teorías del Action Learning, pero él patentó la ley Revans, y la ley Revans viene a decir algo parecido a esto. Para sobrevivir, una organización como la de ustedes o la mía tiene que aprender a evolucionar al menos con la misma rapidez con que cambia el entorno. Fíjense que aquí hay casi un espíritu que se vincula con Darwin y la adaptación de las especies. Por decirlo en lenguaje de Reg Evans, si el ritmo de cambio dentro de nuestra institución es menor que el ritmo de cambio allá afuera, el final está cerca para nosotros. Esto es cierto para la mayoría de organizaciones del sector privado, no así necesariamente del sector público. ¿Por qué? Porque el sector público puede mantener en vivo instituciones zombies. Es decir, puede dar asistencia a organizaciones que aparentemente están vivas, pero que en realidad están muertas. Pero una organización, una universidad como la de ustedes, o la mía, eso no se lo puede permitir. Es decir, que o bien entendemos muy bien qué va a ocurrir en los próximos años también en el sector universitario, que en algunos casos se mantiene por la expedición de títulos, o bien es posible que una parte de las universidades queden fuera de lo que va a ser justamente estos cambios o estas revoluciones. Aquí veis a un colega que es físico, que trabajó conmigo en ESADE y que ahora tiene una startup que se dedica prácticamente a los temas de innovación. Con un grupo de jóvenes directivos que habían fundado startups, estuvimos un día entero con él y hablando justamente con personas como vosotros les decía,
quien no piense a 10 años vista, en 5 años no existirá. Es decir, los cambios disruptivos serán de tal magnitud que estamos obligados a estar planteándonos justamente ese pensamiento en 10 años vista. Aquí planteo dos cuestiones que sería de interés estratégico, yo creo que también para ustedes como conversación o diálogo, porque esta afirmación de Alfons Cornella se traduce al menos en dos preguntas. Una muy relevante es, ¿qué cosas, sería una buena discusión entre ustedes, qué cosas creemos que van a cambiar en los próximos 10 años? Sabiendo que la disrupción se caracteriza porque no anuncia qué tipo de cambios va a venir. Y la segunda, que es darle la vuelta al calcetín y que no es menor, es al menos saber qué cosas no cambiarán. Por ejemplo, yo les puedo asegurar que lo que no va a cambiar es la necesidad de aprendizaje. Lo que no tengo tan claro es que ese aprendizaje se canalice por los modelos de universidad que hoy conocemos. Por lo tanto, si fuéramos capaces de saber o de anticipar algunos de los principales cambios o saber a ciencia cierta aquello que no va a cambiar, tendremos alguna carta ganadora que jugar para los próximos años también en el sector de la educación. Les digo algo que a ustedes les suenan porque justamente trabajan en el ámbito tecnológico muchos de ustedes. Una de las novedades más interesantes para un filósofo es entender que ahora mismo hay 4 tecnologías emergentes que se van a convertir en convergentes. Es decir, lo que podríamos llamar la cognotecnología, que trabaja la neurociencia, que trabaja con neuronas y que está estudiando de manera obsesiva cómo funciona el cerebro humano. En segundo lugar, la biotecnología, que trabaja con genes. En tercer lugar, la nanotecnología, que trabaja con átomos. Y en cuarto lugar, lo que podríamos llamar la infotecnología, que incorporaría tanto el mundo de la sociedad de la información o informacional con el mundo digital. Lo más interesante, lo más nuevo, lo más atractivo de estas tecnologías es que en los próximos años estas tecnologías emergentes se van a convertir en convergentes. Convergentes significa que entre ellas van a entrar en diálogo para intentar hacer una cierta mejora del propio ser humano. De tal manera que si ahora tenemos prótesis de caderas o de rodilla, podemos incorporar también como un ser humano biónico prótesis para la mejora del conocimiento, para la estimulación neuronal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si ustedes han tenido ocasión de leer los últimos libros de Noah Yuval Harari sobre Sapiens o sobre Homo Deus, podrán imaginar qué tipo de humanidad mejorada o superada o humanidad premium podría venir como consecuencia de estas tecnologías convergentes. Esto va a tener un efecto directo también sobre la manera de entender los procesos de aprendizaje y la propia oferta educativa. Yo creo que es verdaderamente muy relevante porque vamos hacia algo parecido a un cierto transhumanismo. No sé si es un ser humano en mezcla de máquina o una máquina humanizada, pero algo así, que ahora parece ciencia ficción, vamos a ir viendo en grados de desarrollo progresivo en los próximos años. Esto me lleva a creer que estos cambios que simplemente ahora he anunciado y cuyo objetivo era situarnos, nos va a llevar a una nueva sociedad, porque cada nuevo cambio tecnológico profundo ha provocado un nuevo cambio social. Déjenme que haga brevísimamente un repaso de dónde procedemos. Venimos de hace 14.000 años de un modelo de sociedad, la cazadora-recolectora, que ya se vincula con determinados usos de utensilios. Por lo tanto, el Homo habilis, vinculado al Homo sapiens, aparece aquí. Luego nos hemos encontrado con la sociedad agrícola, con todo el descubrimiento de la agricultura. En tercer lugar, lo que fue el mundo de la mecanización y de la electrificación, todo lo que fue la primera y la segunda revolución industrial, tanto en el Reino Unido con James Watt, la máquina de vapor, como luego con la electricidad. Luego estamos viviendo todavía lo que el colega y sociólogo Manuel Castells denomina la sociedad de la información, y ahora justamente con la inteligencia artificial, con el mundo del 5G, aparece lo que podríamos llamar también una sociedad 5.0, que algunos denominan inteligente. Es decir, la tesis sería que
una revolución industrial 4.0, que es la que estamos inaugurando ahora. De ahí las tensiones geopolíticas de Estados Unidos con la empresa china Huawei, porque la cuestión es quién va a liderar estas nuevas tecnologías. Pues esta nueva revolución industrial va a comportar una nueva sociedad, y en esa nueva sociedad van a aparecer la importancia del Big Data, ¿lo conocéis? La importancia de la Internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con la domótica, la importancia de la robotización o de la automatización, con la incertidumbre de qué va a ocurrir con los puestos de trabajo tradicionales que conocíamos hasta ahora, la aplicación del mundo digital a todo el mundo, al ámbito del healthcare, y he dejado para el final una bolita importante, y es cómo esta sociedad 5.0 va a incidir de una manera muy importante en todo lo que son los procesos de aprendizaje. Porque no puede haber sociedad inteligente, sociedad del conocimiento, si no hay una apuesta profunda justamente por ese tema. Y es aquí donde, déjenme de nuevo que les insista en algo tan importante como es recordar que la tecnología es exponencial, pero que de momento nosotros no lo somos. Es decir, que yo esta mañana, cuando me he levantado, mi smartphone me ha dicho que tenía 2 aplicaciones para actualizar. ¿Y qué he hecho yo? Pues he tocado un botón de aceptar y en breves segundos estaba actualizada mis aplicaciones. Nuestras aplicaciones de aprendizaje, las de los humanos, desgraciadamente no se aplican igual. Requieren mucha más dedicación de energía, de tiempo, de actividad intelectual, con lo cual esto es lo que marca un gap, a mi modo de ver, importante. Y esto nos lleva, por lo tanto, al tercer punto, y es el central. Si hay cambios disruptivos y aparece o emergerá como consecuencia un nuevo modelo de sociedad, aquí la cuestión es qué nuevos retos educativos deberíamos de plantear. Insisto que esto lo planteo en forma de ensayo, por lo tanto, pueden luego disparar contra el pianista si quieren, estando en desacuerdo, porque yo creo que lo interesante es que ustedes puedan decir, pues discrepo, o no lo veo, o creo que va por aquí o va por allá. ¿Sí? Sobre los retos educativos, déjenme recordar esta frase del exsecretario de Educación de los Estados Unidos, Richard Riley, porque creo que es verdaderamente hoy más vigente que nunca. Decía Riley lo siguiente: primero, vamos a tener que preparar a nuestros estudiantes para tareas que todavía hoy no existen. Segundo, en las que tendremos que utilizar tecnologías que todavía no han sido inventadas. Y tercero, para responder a los problemas en los que todavía no hemos pensado todavía, porque todavía no sabemos qué tipo de problemas vamos a tener. Por lo tanto, fijaros el reto educativo. ¿Para qué tareas? ¿Con qué tecnologías? ¿Y para qué tipo de problemas? ¿Cómo puedo formar a alguien donde desconocemos los 3 elementos que ahí aparecen subrayados? Este es un reto, yo creo que formidable, porque si hacemos lo contrario de lo que dice aquí, estaremos educando para un mundo zombie, un mundo que ya no existe. Llegaremos tarde en el tempo educativo a lo que es la realidad que está ahí fuera de las aulas. ¿Sí? Déjenme que les recuerde entonces aquí el gran debate de las generaciones. Ahí tenemos las últimas generaciones, la de los baby boomers, de la cual yo soy, espero que un digno representante, la de la generación X, la de la generación Y, fíjense aquí por las fechas que ponen arriba y por las tecnologías o los factores culturales que en aquel momento se vivieron, la generación Z, a la que me voy a referir ahora, que sería la del mundo digital, y la nueva generación que llega, que es la generación alfa, que algunos la llaman la Google Kids, porque prácticamente ya es una generación típicamente digital. Piensen por un momento, el señor del bigote sería yo, pero ustedes estarían la mayoría en la siguiente, en la generación X. Es decir, que espero que el digno vicerrector que me ha presentado también se identifique con la de los baby boomers y las características que en esa etapa hemos vivido. ¿Por qué pongo este ejemplo del diálogo de las generaciones? Porque esta generación, que es la que nosotros nos vamos a encontrar en nuestras aulas, ya tenemos en nuestras aulas, tienen las siguientes características, al menos la de Barcelona. Es un estudio que hemos realizado con Alfons Cornella, quien antes les decía. Estos chicos y chicas que llegan a las aulas han dedicado más de 5.000 horas a jugar a la PlayStation.
Han intercambiado unos 250.000 contactos entre correo electrónico, mensajes instantáneos y SMS. Han usado el celular durante 10.000 horas. Han pasado 3.500 horas online. Han nacido después de que el primer computador personal se pusiera a la venta y han asistido al nacimiento de Wikipedia, MySpace, etcétera, etcétera. Es decir, estas personas que tenemos en nuestra universidad, en nuestras aulas, están hiperconectados como mínimo a 5 pantallas: al televisor, al celular, a las tablets, a la computadora y a la consola. Y son personas que son auténticos maestros en lo que llamamos en Barcelona pasar pantallas. Es decir, significa que deben esforzarse para llegar a un resultado y que si se equivocan no pasa nada, vuelven atrás y vuelven a intentar conseguir llegar al objetivo planteado. El cerebro de un gamer, de alguien que se plantea la investigación o el conocimiento como un reto, como un juego, esa neuroplasticidad está conectada de una forma diferente a la nuestra, a la de la mayoría de nuestras generaciones, y está preparada para otro tipo de trabajos. ¿Sí? Tengo algunos colegas de ingenierías de telecomunicaciones en ESADE que me confiesan que no han leído nunca un libro, cosa que para mí es como una auténtica herejía. Solo leen lo que aparece en pantalla. ¿Sí? Entiendo que responden a otro contexto cultural. ¿Sí? La generación alfa, que es la que vendrá, la que ahora mismo tenemos en las etapas infantiles de la educación, tienen como mínimo 5 características interesantes. Estén en Medellín o estén en Barcelona. Son globales, piensan globalmente, están conectados globalmente, son móviles, son sociales, utilizan las redes sociales, conocen y dominan a la perfección las redes sociales, son visuales y son digitales. Y por lo tanto, su forma de aprendizaje procede en buena medida de este tipo de habilidades y destrezas. ¿Sí? Comparen aquí dónde estamos nosotros, al menos los seniors, en comparación con la generación alfa. Nosotros somos verbales, ellos son visuales. Nosotros decimos siéntate y escucha, ellos lo que hacen es probar y ver. Nosotros enseñamos, ellos entienden la educación como un elemento de facilitación. Este aula inversa en buena medida podría representar en buena medida algo de eso. Valoramos nosotros la seguridad en el trabajo, ellos fundamentalmente la flexibilidad o la movilidad. Nosotros entendemos el liderazgo como mandar, ellos de una manera mucho más colaborativa. Nos centramos en los currículums desde el punto de vista del aprendizaje. Ellos es justamente el aprendizaje constante y continuo más allá de los currículums. Nosotros hacemos los exámenes con los libros cerrados. Fíjense que aquí hay otra manera de entender la manera de aproximarnos al conocimiento, y esto del libro y el papel es sustituido por la pantalla, el vidrio, los dispositivos, llámenle como quieran. Es decir, aquí el reto es si estas 3 personas que están aquí, cuando hablan se entienden. Déjenme que les ponga la conversación. No sé si la mujer es la madre o la abuela, pero da igual. Fíjense el diálogo porque es interesante. Ella dice: el periódico dice que se podrían dejar de servir cartas en sábado. Y el chico adolescente contesta: ¿y qué es una carta? Y el pequeño responde: ¿y qué es un periódico? ¿Sí? ¿Lo veis? Es decir, son como 3 universos de acceso a la representación de la realidad: el periódico, la computadora, el smartphone, diferentes. A pesar de eso, cuando la abuela o la madre habla, se entienden entre ellos. Pero la plataforma de acceso a la representación de la realidad es distinta. ¿Sí? Y esto yo creo que para los educadores representa para nosotros un auténtico desafío. ¿Sí? Al menos porque toda la historia cultural de la humanidad tiene que ver con los procesos de transmisión. Muy bien. Y esto marca la brecha educativa generacional. Es decir que aquí estamos nosotros, yo y ustedes, y aquí están las generaciones que vamos a tener en los próximos años en nuestras aulas. Y el problema es que el gap, la brecha, la distancia, puede ser más acusada. Al menos en España y en buena parte de Europa, los niveles de edad
del profesorado tienden a ser no más jóvenes, sino cada vez más envejecidos. Es decir, que la renovación de los equipos de profesores no se aproximan a las nuevas generaciones, sino que o bien mantienen la brecha o bien todavía acentúan más esa brecha. Yo creo que este va a ser un reto muy importante. Por lo tanto, aquí la cuestión es, ¿podemos evitar la trampa de la ley Revans, quedar fuera de la adaptación de los cambios? ¿Y podemos, como decía Alfons Cornella, ser capaces, mediante la estrategia y el liderazgo educativos, de pensar a 10 años vista si no queremos desaparecer? Yo creo que esta es la cuestión que, evidentemente, si yo tuviera la respuesta, ya me hubieran nombrado rector de mi universidad. Como no la tengo, lo que voy a plantear aquí es, más bien, un intento de propuestas de por dónde podría ir esto. Primero, yo creo que, como ha dicho el vicerrector en la presentación, el liderazgo tiene que ver con 3 elementos, básicamente con 3. Para que haya liderazgo tiene que haber personas dispuestas a ser líderes, personas dispuestas a seguir, a ser colaboradoras, a ser gente enrolada en los proyectos y, por supuesto, tiene que haber una visión. Cuando digo una visión, digo un proyecto, digo un sueño, digo un reto desafiante que mueva a la organización. Estas características de la visión, cuando lo trasladamos al liderazgo educativo, yo creo que se traducen en 4 factores diferentes. Uno es el proyecto pedagógico. ¿Cuál es el proyecto educativo de su universidad para los próximos años? No voy a cuestionar que no lo tengan, porque he visto un vídeo de sus últimos 60 años y constato que lo tienen. Pero haber tenido un proyecto educativo no les exime de la ley Revans. No les exime, a mí tampoco, y a mi universidad tampoco. ¿Lo entienden? Por lo tanto, tendremos la capacidad para renovar nuestra visión de lo que tiene que representar para los próximos años los procesos de aprendizaje desde nuestra universidad en Medellín para Colombia y para el mundo. Es una cuestión importante. Este liderazgo pedagógico es el fundamental, va vinculado a otros 3, que tiene que ver en parte con los equipos directivos. Otro es el liderazgo organizativo y ejecutivo. Déjenme que, como pertenezco a una escuela de management, haga ahora apología del management. El milagro del management es el milagro de convertir organizaciones estúpidas en organizaciones inteligentes. En hacer que las personas que estamos aquí, en lugar de tener un diálogo de besugos y que no nos pongamos de acuerdo siendo todos inteligentes, dispongamos de mecanismos para ser mucho más eficaces y eficientes, tanto en el uso de los recursos como en el logro de los objetivos. Y esto tiene que ver con la inteligencia organizativa y ejecutiva. Por lo tanto, los equipos directivos y sus líderes al frente son los que consiguen que una organización grande como esta, muchas gracias, pueda verdaderamente ser eficaz y eficiente. Aquí hay liderazgo. En tercer lugar, y no es menor, usted ha hablado del ADN de su universidad. Ha hablado de que siempre en una universidad hay un ethos, un factor caracteriológico que se vincula con una manera de hacer y de ser. Esos son los valores. Algo que nos conecta con el pasado, pero nos proyecta en el futuro. ¿Sí? Por lo tanto, también aquí tiene que haber un cierto liderazgo, porque ustedes no aspiran a ser alguien distinto a lo que son. Tienen seguramente valores importantes que quieren mantener y actualizar de cara al futuro. Y por último, tiene que haber un cierto liderazgo político en el sentido más genuino, auténtico y noble de la expresión. Significa que su universidad no quiere ser un mundo endogámico, cerrado, un mundo, perdonen la expresión, autista, sino un mundo que pueda contribuir también a la mejora de la comunidad, que pueda proyectar generación de riqueza para la sociedad. Recuerdo que la anterior directora general de SADE dijo una vez algo en un discurso que yo inmediatamente me apropié. Eugenia Vieto, que era la directora, dijo: ESADE no aspira a ser la mejor escuela de negocios del mundo, pero sí aspira a ser la mejor escuela de negocios para el mundo. Ahí yo me apunto. Y eso tiene que ver con qué tipo de liderazgo político
qué tipo de nodo en la red queremos ser para Medellín, para Colombia, para Sudamérica, para el mundo. ¿Sí? Un elemento importante. Por lo tanto, ¿qué planteo yo? Que esa estrella que hay en medio de lo que entendemos hoy por liderazgo educativo, mi universidad y la de ustedes, en los próximos años se va a ver obligada a redefinir esa visión. Todos. ¿Por qué? Porque va a cambiar la sociedad, va a cambiar la tecnología, van a cambiar las generaciones, van a cambiar las temáticas sobre las cuales vamos a tener que realizar el aprendizaje, etcétera, etcétera. No sé cuál va a ser la visión de SADE ni la de ustedes, pero sí que hay una manera de aproximarnos a la redefinición de la visión. Les voy a poner una que a mí especialmente me gusta, que se conecta con la cultura japonesa. Se le denomina el Ikigai. No sé si han oído hablar del Ikigai, espero que sí, pero si no, pues si les puede sugerir. El Ikigai en japonés significa una razón para ser. Los japoneses lo utilizan en la filosofía personal, pero aquí lo vamos a utilizar para decir, si tuviéramos que redefinir la visión de EAFIT, ¿cómo lo haríamos? Y entonces, en el modelo de Japón, esta estrella que hemos de confeccionar incorpora 4 preguntas no menores. La primera es, ¿cuál es nuestro sueño? ¿Qué es aquello que a ustedes les apasiona como educadores, como investigadores, como docentes? ¿Qué es aquello que les apasiona? ¿Me lo podrían decir? Esto es muy importante, porque las personas, créanselo, nos movemos por las pasiones, por el deseo, mucho más que por la voluntad. El deseo es la vía de entrada a luego nuestra realización personal. Luego, ¿podemos tener una pasión compartida? Esto mueve a la visión. Si tuviéramos que soñar lo que nos gustaría ser como universidad en los próximos años, ¿qué sería aquello que podría ser el sueño de la mayoría de nosotros? A esa primera bola, a ese primer diagrama de Venn, vamos a añadirle un segundo, que sería, muy bien, ya tenemos un sueño, pero ¿qué sabemos hacer bien? ¿En qué somos buenos aquí? Yo ya les digo, si van a Barcelona y tienen que estudiar administración de empresas, vayan a ESADE. Somos muy buenos en eso, lo hacemos muy bien. ¿Sí? ¿En qué queremos ser buenos? El reto para ustedes es mucho mayor, porque tienen muchas más facultades. ¿Sí? Por lo tanto, ¿en qué queremos que nos conozcan en el mundo como elemento de referencia? Porque nadie va a hacer mejor las cosas que nosotros. Tercera bola. Yo puedo ser muy bueno en observar la luna por las noches, porque me gusta. Pero la pregunta aquí importante es, ¿por qué nos pagarán? Seguramente por observar la luna a mí no me pagarán. Como la universidad no es una ONG, sino que tiene que también ser sostenible económica y financieramente, es de todo aquello que hacemos, ¿habrá alguien dispuesto a pagarnos por aquello que hacemos bien? Esta cuestión no es menor. Y la cuarta cuestión, que vincula la visión con lo misional, es ¿y qué necesita el mundo y al país que nosotros pudiéramos aportar? Es decir, ¿qué tipo de contribución desde nuestra visión podríamos hacer a Medellín, a Colombia y por extensión al mundo? Lo ideal sería conjuntar las 4 bolas. Ya les digo de antemano que es enormemente difícil, pero el ejercicio se puede hacer. Y fíjense que este ejercicio conecta 4 elementos que atraviesan la razón de ser profesional de cada uno de nosotros. Y es que cuando vinculamos cuál es nuestro sueño con qué sabemos hacer bien, aquí nos aparece la pasión. La pasión en el sentido positivo, como la fruta de la pasión, pero aquí me refiero al pathos. Al pathos significa aquella energía que nos mueve a conseguir algo. Cuando conectamos qué sabemos hacer bien con por qué nos pagarán, aquí nos aparecen las características de las actitudes y aptitudes que necesitamos para ejercer bien la profesión. Si vinculamos por qué nos pagarán con qué necesita el mundo, nos aparece la vocación. Y si vinculamos qué necesita el mundo con nuestro sueño, aquí aparece la misión. Yo creo que hay liderazgo educativo en las universidades cuando poco o mucho gente tan diversa desde el punto de vista profesional e intelectual llegamos a converger en algo que tiene que ver con los contenidos de estas 4 diagramas. Aunque, insisto,
el liderazgo educativo es generalmente escaso. Es decir, que se da muy pocas veces. Si quieren, luego les explico por qué, pero tiene que ver con la naturaleza del profesional, que muchas veces es un lobo solitario, ¿eh? O una primadona, un virtuoso del violín, o la medicina, o de la filosofía, es igual. Aquí les planteo, como experto en liderazgo, una advertencia. Uno puede responder a estas 4 bolas, definir muy bien cuál va a ser la visión de futuro para su universidad, pero recuerden que una gran visión sirve de muy poco si no va acompañada de una gran movilización, de un buen plan y de una buena ejecución. Es decir que, más allá de los líderes, también necesitamos los planners, necesitamos los doers y necesitamos los dreamers, ¿sí? Por lo tanto, pero aquí la movilización, el plan y la ejecución significa que después del proyecto alguien ha de aterrizar ese proyecto a la práctica. Y es aquí donde están los directores de equipo. Son las personas que luego se remangan y traducen ese sueño a la práctica, ¿sí? Esto es lo más importante. Dicho esto, déjenme decirles que la buena noticia, y tiene que ver con lo de la sociedad 5.0 y el papel de la inteligencia, del conocimiento y del aprendizaje, es que hay una muy buena noticia para el futuro, si la sabemos interpretar y la sabemos conducir. Un colega y amigo, José Antonio Marina, es un colaborador de nuestra cátedra de liderazgos, es un filósofo, dice: la gran profesión de futuro, y una de las que va a tener más prestigio, será la de experto en aprendizaje. Si vamos hacia una sociedad inteligente, es cómo podemos justamente mejorar los procesos de aprendizaje que ahora sabemos que van a ser para toda la vida. Yo entré en la escuela a los 3 años y tengo la conciencia de que moriré en la escuela, es decir, que seguiré aprendiendo hasta el final de mis días, ¿sí? A menos que, como dice Revans, quiera convertirme en un zombie, ¿eh? Por lo tanto, el tema del aprendizaje se va a convertir en muy importante. Yo creo que esto marca justamente el ritmo de lo que van a ser las instituciones educativas, las empresas, las administraciones públicas, las ciudades, la sociedad del conocimiento. Instituciones, todas ellas atravesadas por un aprendizaje que va a durar toda la vida y que va a ocuparnos toda la vida. Es decir, aquí les doy una pista de cómo yo imagino el aprendizaje. Ahora yo tengo muchos altos directivos que durante unos días, durante un año, pagan un curso para hacer formación y actualización, como la actualización de mis aplicaciones. Por lo tanto, separan claramente lo que es la acción empresarial o profesional de la acción formativa. Yo creo que eso va a cambiar. Es decir, que lo que va a ser la acción profesional y la formación o el aprendizaje van a ser prácticamente diarios y constantes. Por lo tanto, la universidad también va a tener que aproximarse mucho más a las organizaciones de profesionales, porque ese aprendizaje no se va a poder hacer un día a la semana o 15 días al año, sino que va a tener que ser constante. Por lo tanto, fíjense los lemas que van apareciendo, como todo nos apunta hacia el learning, ¿eh? El learning no quita lo de la investigación, ¿eh? Insisto, ahora estamos poniendo el foco en el learning. Un colega, fundador de la filosofía hermenéutica, el filósofo ya fallecido Gadamer, decía algo que me parece importante para nosotros. Decía: aprender no quiere decir ser un consumidor o un expendedor de formación, como quien expende tintos o comidas, sino que es convertirse en corresponsable y co-creador del proceso de aprendizaje. ¿Y eso qué significa? Que hay otro cambio muy relevante que viene con los nuevos alumnos y las nuevas formas de aprender. Déjenme que lo explique comparando tanto el modelo educativo como el modelo de salud en los países más avanzados del mundo. Es decir, lo que está pasando es que estamos pasando de un modelo muy orientado a los agentes de la educación, es decir, nosotros, o a los agentes de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, donde todo gira sobre nuestras preocupaciones, nuestras investigaciones, nuestros méritos, etcétera, etcétera, y eso se está desplazando hacia un modelo más orientado al estudiante o al paciente. Este cambio no es menor, es decir, es un cambio
donde la atención centrada en la persona es ahora la premisa de partida. Fíjense en todos estos lemas de distintos hospitales o centros de salud. Primero, el paciente. Y fíjense lo que está ocurriendo en el ámbito universitario, que es lo mismo, es el student first, estudiantes primero. ¿Lo ven? Estudiantes primero significa que no convertimos al estudiante en el objeto de la educación, sino en el sujeto de la educación. Evidentemente, nosotros también somos sujetos, pero el aprendizaje gira sobre ellos. Y esto significa que nuestra tarea vuelve a la original de los primeros pedagogos. Los pedagogos eran los esclavos que acompañaban a los niños a la escolé. El acompañante, el seguidor, aquel que no deja nunca de estar al lado del niño en su proceso de crecimiento y de transformación personal. ¿Sí? Por lo tanto, estamos pasando de una visión pasiva a una visión activa del estudiante y del paciente. Déjenme que les ponga un cómico de Quino. Ahí ven a Mafalda, siempre tan crítica. Venimos por la vacuna contra el despotismo, por favor. ¿Por qué? Porque es todo para el estudiante, pero sin el estudiante, todo para el paciente, pero sin el paciente. Ahora nos encontramos con que nada sobre mí sin mí. Es decir, que el paciente quiere ser un paciente también comprometido con su proceso de cura o de mejora, y el estudiante también. ¿Sí? Por lo tanto, ¿esto a qué nos lleva? Venimos de estar orientados a los agentes y a una visión pasiva de los alumnos y a entender a veces la educación de una manera reactiva o episódica, etapas de formación de la persona, desde la más infancia hasta el nivel universitario, y no tener una visión integral de la educación, a tener que incorporar en los próximos años tanto una atención centrada en la persona como una atención integral. Aquí van a venir, yo creo que cambios importantes. ¿Y estos cambios qué significan? Que este modelo de aprendizaje van a incorporar, poniendo el quién, la persona, en el centro, ya lo hacemos, del aprendizaje, también el qué, los conocimientos, el cómo, las habilidades y los procesos, el por qué, el tema de los valores y de los sentidos, y por último, el cuándo. ¿Por qué? Porque también la universidad, y esta es otra oportunidad muy importante, no se va a circunscribir en su formación solo a alumnos de 18 a 20 y tantos años, sino prácticamente va a tener que incorporar personas a lo largo de toda su vida, hasta el final de sus días. Me consta que ya tenéis también grupos de gente de tercera edad que asisten a vuestra universidad, participando también en procesos formativos. Para ir finalizando, este es un autor, Peter Singer, que ha trabajado, ya se ha jubilado. El libro que veis a la izquierda fue un libro, un auténtico bestseller en el ámbito del management, la quinta disciplina. ¿Por qué? Porque daba algunas pistas sobre cómo el mundo empresarial y las organizaciones pueden ser organizaciones que aprenden. Organizaciones que aprenden significa que van construyendo y modelando su razón de ser a partir de los aprendizajes que cada uno de sus miembros va incorporando. Peter Singer se jubila, se convierte en abuelo, tiene nietos, ve lo que ocurre en las escuelas con sus nietos como estudiantes y ve que hay un problema y entonces incorpora un libro que se llaman Escuelas que aprenden. Escuelas que aprenden significa de nuevo escuelas no que enseñan, sino que realizan el propio aprendizaje sobre ellas mismas. ¿Sí? Y entonces detecta que para que las personas de los centros que quieran ser organizaciones de aprendizaje lo hagan bien, necesitan dos tipos de disciplinas, unas individuales y otras grupales. No me voy a extender, pero os voy a decir algo último sobre esto. Las individuales tienen que ver, necesitamos evidentísimamente docentes con una gran competencia, por lo tanto no solo competencia desde el punto de vista intelectual o académico, sino también docentes, es decir, que conozcan muy bien los procesos de formación y aprendizaje. Y segundo, que tengan un modelo mental educativo apropiado para nosotros. ¿Qué significa un modelo mental educativo? Pues que hay docentes que interpretan que la educación es llenar un vaso de agua. Y hay otros que interpretamos que enseñar o formar es provocar un incendio en las personas.
El llenar un vaso de agua significa embutir a alguien conocimientos, practicar el engorde, solo, de competencias, de técnicas, de habilidades, mientras que provocar un incendio significa provocar una cierta resonancia o conmoción interior a la persona para que descubra en su interior algo que activa su propio crecimiento personal, ¿sí? Por lo tanto, ese modelo mental educativo nos permite ya seleccionar un tipo de docentes u otro. Es decir, ¿qué vengo a hacer aquí, AFIT, y qué no puedes venir a hacer aquí? ¿Sí? Hago bromas, pero como yo soy seguidor del Barça, Cristiano Ronaldo nunca podría jugar en el Barça, porque no jugaría para el equipo, jugaría para él. Su modelo mental, no educativo, sino deportivo, no responde al modelo mental que queremos para el Barça, ¿entendéis? Es muy importante. Lo mismo ocurre con las universidades. Hemos de explicitar aquí a qué modelo mental educativo queremos compartir. Y luego hay las disciplinas grupales. Hemos de saber trabajar una visión compartida, un conjunto de proyectos. El de cada uno de ustedes no es un proyecto conjunto. Una suma de individuos inteligentes no convierte a una institución en inteligente. ¿Sí? Significa trabajar la idea de visión compartida. La necesidad de aprendizaje en equipo y la necesidad de pensamiento sistémico. Esto en la universidad es de lo más difícil. Hay 3 tipos de instituciones de profesionales complicadísimas para ejercer el liderazgo: las orquestas de música, los hospitales y las universidades. Liderar ahí es hacer de pastor de gatos. ¿Por qué pastor de gatos? Porque los gatos no se dejan pastorear. Cada uno tiene su agenda propia, su currículum propio, sus objetivos propios, y entonces jugar para el equipo se convierte en muy complicado. ¿Lo veis? Entonces este es un tema importante. Nos lo dice Peter Singer y yo creo que está ahí metido. Si tuviéramos que trabajar un tema, y lo voy a dejar casi aquí, aunque estoy a la mitad, sería el de la competencia docente. En mi universidad estamos planteando ahora si el mundo y la sociedad va a cambiar, qué tipo de competencias deberán tener nuestros profesores dentro de 5 o 10 años. Si el vicerrector o quien fuera de EAFIT tuviera que fichar nuevos Leo Messis o Cristiano Ronaldos para vuestra universidad en los próximos años, ¿a qué perfil competencial debería de responder? Diagnosticar también qué competencias tenemos ahora y entonces intentar elaborar un mapa de talento para el futuro. Esto va a ser muy importante. Esto significa que hemos de comparar qué competencias tenemos ahora con el perfil de competencias que vamos a necesitar para el año 2030 y a partir de aquí evaluar ese gap, esa distancia, y esa evaluación nos permite diseñar un plan de desarrollo para la gente que ya juega en nuestro equipo, un modelo de contratación, a quién deberíamos contratar y con qué tipo de competencias, y a partir de aquí desarrollar una nueva política de gestión del rendimiento. De una manera muy simple, esto implica una rueda, aquí es feo de decir porque esto es bajar a la prosa, pasar de la poesía a la prosa, pero significa quién contrato, cómo lo preparo y lo entreno, qué tipo de plan de desarrollo espero para su vida con nosotros, cómo voy a desarrollar su carrera, cómo voy a evaluar la gestión de su rendimiento y a partir de aquí, de ahí se derivan también unas recompensas. ¿Sí? Es decir, que esto prácticamente tiene que ver con el mapa del talento, que si queréis os lo explico de una manera muy simple y es, ¿cuál es la vida de un profesor como yo mismo dentro de una universidad? Pues generalmente hace esta vuelta. Comienza en el cuadrante número 2. Es un profesor generalmente joven, con mucho potencial, pero todavía con poco rendimiento, poca contribución. Por tanto, a esta persona que entra joven, que está en este cuadrante, lo que tiene que hacer la universidad es acompañarlo para desarrollarlo y entrenarlo para que pueda dar la máxima contribución. El momento ideal es aquí, es la persona que está en el momento de madurez, da el máximo de su potencial y la máxima contribución. Y luego cuando llega ya a una edad más adulta, lo que hace es que ese potencial se va reduciendo, a pesar de que pueda hacer una buena contribución. Ese mapa del talento, si lo queremos gestionar desde los equipos de líderes directivos de la universidad,
tiene que concentrarse en este cuadrante, porque es en este intentar, primero, que las jóvenes promesas contratadas pasen rápidamente a dar la máxima contribución con potencial y que la gente que está aquí pueda permanecer en ese cuadrante el máximo de tiempo. Y eso implica que pueda tener espacios también para el reciclaje, la formación constante, ¿sí? No digo nada que no sepan, pero esto es muy relevante. Y esto nos lleva, y lo voy a dejar aquí porque creo que es importante el coloquio, cómo conectamos esto con documentos que han ido apareciendo tanto de la UNESCO como del Club de Roma. El Club de Roma ya hace años, en el año 92, decía que el aprendizaje ha de ser un enfoque del conocimiento como de la vida que destaca la iniciativa humana. Y esto implica la adquisición y la práctica de metodologías, destrezas, actitudes y valores. Ayer comentábamos por la mañana en otro centro cómo muchas veces en el ámbito docente nos fijamos más en metodologías y destrezas y pensamos que el tema de las actitudes y de los valores es algo secundario. Desde mi punto de vista, un grave error. Otro documento importante ha sido el del año 96 de la UNESCO, liderado por Jacques Delors, que hablaba de la educación como un tesoro. Ahí ya se apuntaban 4 líneas importantes de aprendizaje que no quedan al margen de la universidad y que siguen siendo vigentes. Era el aprender a pensar, el aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a ser. Una visión integral de la persona. Desde el año 96 para aquí ha llovido mucho y la UNESCO en el año 2015 hizo un nuevo libro donde yo creo que en este libro se proponen, o al menos yo interpreto que se proponen, nuevas vías, algunas de ellas disruptivas de aprendizaje. Una es a aprender, y no es menor. Si no puedo imaginar qué tipo de contenidos, qué tipo de tecnologías, qué tipo de tareas y problemas van a venir en el futuro, ¿cómo puedo yo incorporar el proceso de aprendizaje, interiorizarlo? Segundo, ¿cómo puedo aprender a emprender? ¿Cómo puedo aprender a tener también un grado de iniciativa? Y esto es algo que también está en el ADN de Medellín. Tercero, y no es contradictorio, ¿cómo puedo aprender a innovar y cómo puedo aprender a desaprender? Yo formo básicamente altos directivos y en el aprendizaje lo más importante para mí con ellos es ayudarles a modificar su marco mental. Y por lo tanto significa muchas veces desaprender. Desaprender no es hacer un reset mental, significa reeducar la mirada. Entender que los cambios que vienen nos obligan a pensar y actuar de otra manera. Este desaprender también para los profesores universitarios es muy difícil, porque podemos decir, aquí las cosas siempre se han hecho así, o esto nunca lo hemos hecho, ¿sí? Son dos tópicos que encontraremos siempre en las defensas para el cambio, para evitar el cambio. O, por ejemplo, también aprender a vivir en un planeta bajo presión, un tema que hoy no he planteado, pero que esa tarde aparecerá de una manera, yo diría, muy acentuada. ¿Por qué? Porque este va a ser uno de los retos fundamentales, que si queréis ya no es solo vivir, sino en algunos casos sobrevivir, porque van a venir cambios medioambientales de primerísima magnitud. A partir de aquí podríamos desarrollar el perfil de competencias, os las voy a anunciar, pero no las voy a desarrollar, que estamos haciendo, por ejemplo, en mi universidad, que son básicamente para el profesorado del futuro 5 ámbitos de competencias. Uno tiene que ver con las formativas, lo que tiene que ver con el dominio de los procesos de aprendizaje. Otro tiene que ver con las cognitivas, cómo me actualizo en mi propio ámbito de dominio académico. La tercera son adaptativas, cómo soy capaz de adaptarme a mi equipo y a mi universidad y compartir los valores y la historia de esa universidad. Por lo tanto, significa que no puedo ir como una primadona, igual que Cristiano Ronaldo, para que los equipos en los que juego se adapten a mí, sino que me he de adaptar al equipo. Cuarto, tiene que ver con competencias relacionales. Estos aprendizajes y estas investigaciones no las vamos a hacer en solitario, hay que hacerlas en equipos. Y por último, las ético-directivas. Significa que algunos de nosotros, que somos
o investigadores o docentes o ambas cosas, en algún momento determinado alguien de la universidad nos va a pedir un plus de responsabilidad para asumir también cargos directivos. Y eso implica un dominio de unas destrezas y unas competencias distintas a las que tenemos en nuestro ámbito académico. No es lo mismo ser un buen cardiólogo que ser el director de un centro de cardiología. Las competencias son otras, ¿sí? Pues aquí igual. No es lo mismo ser un buen investigador que ser un rector. Y no es lo mismo ser un buen sociólogo que ser el director del Departamento de Ciencias Sociales. Las competencias son otras. Como veis, aquí implicaría, por lo tanto, un reto, y concluyo diciendo, hemos intentado comenzar diciendo, vienen tiempos disruptivos. Disruptivos en lo geoeconómico, en lo geopolítico, en lo tecnológico y en lo medioambiental. Estos cambios, estas disrupciones van a provocar un nuevo modelo de sociedad. Y ese nuevo modelo de sociedad comportará nuevos retos educativos. Y esos retos educativos ponen a las universidades y a las instituciones educativas ante la confrontación de la ley Revans. O entendemos el signo de los tiempos y somos capaces como mínimo, si no de anticiparnos, de acompañar el cambio, o aquello que ha sido una historia de décadas de éxito puede convertirse en una historia bonita, pero del pasado, no del futuro. Espero que eso no sea así. Pues muchas gracias y ahora estoy dispuesto a compartir con ustedes. ¿Se ha notado lo del jet lag? Porque estaba en algún momento espeso, ¿no? Bueno, no sé cómo quieren regular el tema de la conversación. Pues ha resonado en mí mucha parte de su discurso. Me ha resonado la palabra velocidad y me preocupa muchísimo por la connotación. Yo estoy de acuerdo con usted en muchas cosas, pero no estoy de acuerdo con una. Y es que no hay un lugar en los procesos educativos que exijan más reflexión, calma, criba que la universidad. De pronto una organización necesita mucha velocidad para obtener los beneficios, pero yo creo que la universidad es un espacio de calma, de pregunta, de respuestas, de encuentros muy sutiles y sobre todo muy profundos que la velocidad de escape no nos permite. Me gusta mucho que hable de Gadamer y de la forma de educarnos a través de la pregunta misma. Eso no sucede en una organización. Es ahí donde no encuentro una relación entre el liderazgo y la educación. Me parece que el liderazgo, yo no sé si se llama así, en los procesos de formación debe ser más calma, más sereno, con más reflexión. Me gustan mucho sus instancias, me gusta mucho su reflexión filosófica a propósito del aprendizaje, pero no me gustaría relacionarlo con el consumo y menos con los objetos que se venden, profe. Es todo y muchas gracias. Déjeme, no sé si puedo contestar. Déjeme, comparto plenamente su inquietud y asumo la crítica como propia. Hay un cuento del budismo zen, estos cuentos que son casi brevísimos, que dice así, les explico el cuento porque tiene gracia. El jinete va a toda velocidad, cabalga a la velocidad del viento. Y en un momento determinado el monje zen le pregunta, ¿dónde vas tú tan deprisa? Y el jinete contesta, no lo sé, pregúntaselo a mi caballo. Tiene que ver con la velocidad. Es decir, primero, vamos todos muy acelerados. Y todos tenemos un caballo que nos lleva sin saber a dónde vamos. No sabemos cuál es la dirección y muchas veces no nos atrevemos a bajarnos del caballo y plantearnos dónde estoy, qué quiero ser y hacia dónde voy. Evidentemente el liderazgo tiene que ver con una dimensión reflexiva de autoconocimiento y de espacio de silencio. Este va a ser el reto de los próximos años para los líderes. ¿Por qué? Porque justamente los tiempos disruptivos son tiempos de enorme aceleración. Es decir, los espacios de innovación tecnocientífica, desde la época de la primera revolución industrial, se han ido acortando. Lo digo de una manera que lo va usted a entender. La primera revolución industrial, la del vapor y la electricidad, una revolución,
hemos tenido al menos 4 generaciones de humanos para digerirlas. Los chicos y chicas que lleguen ahora a la universidad con 18 años, en una única vida, una generación, van a vivir 4 revoluciones científico-técnicas. Por lo tanto, los tiempos de innovación y de aceleración se están acortando, y eso implica, esa aceleración, una enorme velocidad. Si a esa velocidad no somos capaces de ponerles momentos de pausa, de reflexión, de meditación y de silencio, el ejercicio de liderazgo se convierte... ¿Han visto aquel ratón que está en el cilindro de la jaula? El ratón corre, corre y corre, pero no va a ningún sitio. Entonces, el peligro de los líderes hoy es convertir la acción en activismo, una acción sin dirección. Y la dirección se encuentra justamente en la pausa del tiempo. Por lo tanto, el problema es que hemos de reeducarnos para eso. Porque cuando ustedes finalicen esta sesión, se irán a reflexionar o irán corriendo acelerados de nuevo hacia las tareas que han dejado pendientes fuera de este aula. Como yo me puedo poner perfectamente ahí porque sé cómo es la agenda de cualquier académico, es posible que muchos de ustedes, incluso usted, esté pensando, estoy aquí con el profesor, pero he dejado en mi despacho pendiente por hacer esto y lo otro, ¿sí o no? Un poco nos ocurre a todos. Por lo tanto, comparto con usted el decir, como director de departamento, eso lo he vivido. El decano decía, ¿qué puedo hacer por tu equipo de tu departamento? ¿Quieres más recursos, más dinero? ¿Quieres asistir a más congresos? ¿Te pongo más gente? Y no, quiero más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Para pensar, para leer, para explorar, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo te puedo dar más tiempo? Porque no lo entendía. Tiempo para poder digerir, meditar aquello que estamos investigando, realizando, actuando. Por lo tanto, comparto con usted perfectamente su inquietud. Quisiera conocer como sus reacciones, de pronto lo que enseña la literatura sobre estos asuntos, a la hora un poco como de definir esas líneas de liderazgo político y sobre todo pues en universidades, en instituciones complejas como esta donde hay una gran pluralidad de visiones en relación con ciertos asuntos y en sociedades con altos índices de polarización como la catalana o la colombiana, en donde una intervención de un directivo pues rápidamente puede ser, o de un profesor en un debate público, pues rápidamente puede ser interpretada de una manera o de otra. Entonces ahí la pregunta concreta sería un poco cuáles serían como las características de ese liderazgo político de las universidades, quién debe hacerlo y qué nos enseña la literatura en sociedades donde hay altos índices de polarización, sobre todo para que el liderazgo no se vuelva el liderazgo de lo políticamente correcto, que creo que es indeseable. Muchas gracias por la pregunta y le intento responder de manera muy breve. Insisto en que el concepto de político no se ajusta a lo que habitualmente entendemos por política, sino que la visión política en el liderazgo educativo significa un rector, un vicerrector, un director de un departamento o un director de un equipo. ¿Qué tipo de tareas tiene encomendadas? ¿Qué tipo de competencias tiene que desarrollar? Uno podría decir, hacer el seguimiento de mis profesores, de los miembros de mi equipo, gestionar bien los recursos, el presupuesto, conseguir las mejores evaluaciones y rendimiento de mis profesores, bla, bla, bla. Cuando incorporamos lo político, lo que estoy diciendo es que estos directivos líderes forman parte no solo de una jerarquía, sino también de una redarquía. Es decir, de redes de contacto internas a la universidad y externas, mucho más sutiles. Significa que el director del Departamento de Ciencias Sociales, para conseguir determinadas cosas, tiene que hacer contactos o business con otros directores de departamento, o tiene que pedir entrevistas con el rector o con el vicerrector. Tiene que saberse mover por una organización tan compleja como la de ustedes. Y eso implica un tipo de dominios que no son simplemente intelectuales, son relacionales. La inteligencia emocional es interpretar la persona que me está mirando.
¿qué tipo de actitud marca hacia mí? ¿Es proclive a lo que yo le propongo o es contraria? ¿Y cómo puedo, de alguna manera, conseguir o aproximarme a ella para conseguir aquello que yo quiero? Esta dimensión política no ocurre todavía de puertas afuera de la universidad. Significa, para conseguir los objetivos de investigación o de aprendizaje que yo busco, ¿cómo puedo conectar mi red de relaciones para que eso sea rápido, eficaz y efectivo? ¿Y por qué algunos directivos lo hacen muy bien y otros lo hacen rematadamente mal? Aquí hay una dimensión política. Hay otra dimensión política que no se detiene solo en la universidad. Porque, como he dicho antes, una universidad no es un ente endogámico, sino que está en contacto con el mundo. Por lo tanto, la cuestión es, ¿cómo me conecto yo con las organizaciones de profesionales, con las empresas que están ahí fuera, con el ayuntamiento, con los sindicatos, con las ONGs? ¿Y cómo hago que vengan también aquí y contribuyan con su conocimiento, que lo tienen, al conocimiento de la universidad? Por lo tanto, significa que yo valoro de mi equipo de profesores sus redes de contactos exteriores y quiero que las traigan aquí. Eso es política. ¿Por qué? Porque significa que pueden aportarme recursos, conocimiento, gente con experiencia que vendrá a explicar su experiencia directiva o de liderazgo a mi clase, etcétera, etcétera. Y luego hay esa tercera dimensión, la más morbosa, que es la que usted planteaba, y es, de acuerdo con la identidad, visión y misión de la universidad, hay algunas universidades, la mía, que incorpora el debate social como un factor importante, la defensa de la justicia social, de la democracia y de las libertades, pero otras no. Mi universidad, en el año 1779, acogió a los sindicatos cuando todavía no había democracia. Y la policía, montada a caballo, entró en la universidad y pegaba a jesuitas vestidos con la sotana, porque acogió dentro de la universidad a los sindicatos. Luego, allí hubo una defensa importante en el año 79 de la democracia, cuando en España todavía no había democracia. Y cuando ha habido el conflicto, que lo hay todavía, entre Cataluña y España por el tema del referéndum, dentro del claustro de profesores, como usted ha dicho, hay una pluralidad de opiniones. Gente a favor de una cosa y gente a favor de otra. Lo que ha intentado hacer ESADE, como la de ustedes, o su universidad, si fuera el caso, es intentar cómo respetar esa pluralidad sin castigar, sin penalizar a aquellas personas que no piensan o no opinan de la misma manera. ¿Se entiende? Siempre que mi compromiso cívico-político no ponga en cuestión la reputación de la organización. ¿Sí? Por lo tanto, si me lo pregunta a mí, yo le diré, yo he estado implicado en el proceso catalán, claro. Soy un experto en geopolítica y el gobierno catalán me ha pedido mi opinión. Podían haberlo hecho. Pero entiendo que mi universidad incorpora en su identidad y misión que el profesor no debe ser ajeno al debate social. Esto significa que puede y debe implicarse. ¿Sí? Eso no significa que mi compañero que no opine igual pueda hacerlo también. Esto es la riqueza de la democracia. Y es la riqueza de lo que representa la universitas. Todas las versiones pueden tener cabida dentro. ¿Sí? Eso forma parte también de la política. Profesor, Sí. yo me uno también a los agradecimientos por la conferencia, que me pareció muy interesante. Mi nombre es Alejandro Álvarez y usted comenzó hablando pues, de esos cambios disruptivos, incluyó la parte medioambiental y la retomó ya cerrando la charla. Sí. A mí me interesa particularmente pues, este tema y el tema de educación para el desarrollo sostenible, y creo que mi pregunta se relaciona un poquito también con lo que decía Sonia, pues con el tema de la velocidad, que tiene mucho que ver también pues, con la forma en la que agotamos los recursos. Y mi pregunta yo creo que es un poquito compleja, pero quisiera saber su opinión, y es ¿en qué medida la organización o la universidad como organización se adapta a esos cambios que vienen, y en qué medida debe también incidir en que ciertos cambios pues, no se den a cierta velocidad? O sea, ¿en qué medida hay que también forjar nuevos cambios, o decir que si vamos pues, muy rápido en algunos aspectos, pues también frenamos eso, sobre todo en temas que por mucho que hagamos no podemos evitar
pues un planeta con los ecosistemas destruidos. ¿Qué papel juega la universidad ahí? Sí, yo creo que es fundamental. Es decir, fundamental, ¿por qué? Porque tenemos el privilegio de poder impactar positivamente en las vidas de centenares o de miles de personas. Y, es decir, el primer compromiso medioambiental significa que nuestra universidad puede ir haciendo mejoras sustantivas, progresivas, a favor de la sostenibilidad, tanto en la gestión de los recursos, el agua, la energía, los residuos, el reciclaje. Yo he comprobado aquí, simplemente saliendo al exterior, que ustedes quieren convertir su universidad en un parque, en algo donde lo medioambiental sea importante, pero eso también pasa por decir cómo gestionamos los recursos, es decir, cómo utilizamos el papel, las fotocopias, el gasto de agua, el gasto alimentario que se tira a la basura, etcétera, etcétera. Esta es una dimensión que se practica con el ejemplo. Por lo tanto, no podemos decir que queremos ser sensibles a la problemática medioambiental si el estudiante no lo ve en la práctica de la mayor parte del profesorado. Esta es la primera idea. Para mí la segunda es que nosotros, además, tenemos el privilegio de poder escoger los casos, los ejemplos docentes que pondremos en la formación. Y entonces podemos incidir en explicar, yo por ejemplo lo hago, qué tipo de líderes, qué tipo de organizaciones, qué tipo de empresas están haciendo qué tipo de innovaciones vinculadas con el medio ambiente. Y esto los alumnos lo saben. Y de la misma manera dejo de explicar en clase aquellas que no son buenas prácticas. O si las elijo, lo digo para decir, este es el tipo de empresa en el cual vosotros no deberíais de ser contratados. ¿Sí? Hay ejemplos muy interesantes. ¿Os acordáis del Volkswagen Gate, el caso de Dieselgate de Volkswagen? Yo he trabajado en España con el director de Volkswagen, que hizo trampas en la manipulación de los motores y su combustión. El director general de Volkswagen en España me decía, oye Ángel, esto de la responsabilidad social es muy caro. Cuando le pusieron una multa de 18.000 millones de dólares, les dije, pues prueba con la irresponsabilidad. ¿Sí? Al cabo de un año me dijo, sí, hemos pagado la multa, pero ya todo vuelve a su lugar, porque volvemos a ser líderes de ventas de vehículos, de carros, en España. Yo le dije, sí, pero eso es una mirada limitada. Si tú te fijas en la lista de empresas más atractivas para que el talento vaya a trabajar, Volkswagen ha desaparecido. Es decir, que los mejores alumnos con más talento de mi universidad, ninguno de ellos quiere ya ir a trabajar en el futuro a Volkswagen. Y por lo tanto, esto es una bomba de relojería, porque en el corto plazo sigues vendiendo autos, pero en el medio plazo la gente con talento no va a ir a trabajar a Volkswagen, si no hace cambios, por supuesto. Y yo me dedico a explicar en clase qué empresas lo hacen bien y cuáles no lo hacen bien. Por lo tanto, aquí hay un compromiso en la libertad de cátedra para intentar también impactar en los alumnos sobre estos temas. ¿Sí? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un elemento muy importante. Y el tercero es que ESADE tiene una red de antiguos alumnos de 70.000 antiguos alumnos, esparcidos por todo el mundo, muchos de ellos líderes empresariales. Entonces, ahí también nos llaman a menudo para que les intentemos actualizar temáticas. Aquí el grado de influencia que podemos tener es de nuevo muy importante. Por lo tanto, para ustedes la red de antiguos alumnos debería de ser una vía de influencia a partir de los temas que consideren legítimamente que debemos de poner en la agenda pública de los próximos años. Y yo creo que este es un tema enormemente relevante. Por lo tanto, finalizo. Hemos de practicar con el ejemplo. Si la universidad, su universidad, no toma ningún tipo de iniciativa en los temas de sostenible, no hable de sostenibilidad, porque puede provocar el efecto contrario, ¿no? Pero hay maneras de influir, por supuesto. Mi nombre es Mauricio Arroyave de la Escuela de Ciencias. La intervención inicial suya, en donde me llamó mucho la atención cuando habló de las funciones misionales de su universidad, en donde en lugar de mencionar proyección social, que es como la conocemos aquí, habló de debate social y conecté el cuento del caballo, porque precisamente esas cosas me parece que están conectadas. Sí. Es decir, la universidad debe
creería yo que debe ser ese caballo. O sea, esta sociedad, yo no sé dónde está ese caballo, pero evidentemente ahora no es la universidad ni la educación, ¿cierto? Sí. Y la reflexión, ¿para qué? Precisamente eso, para reflexionar sobre cómo estamos, en qué modelo económico estamos embebidos, cómo estamos acabando con todo lo que nos permitiría ser sostenibles y permanecer por más tiempo, y de qué manera la universidad puede influenciar sobre eso. O sea, yo creo que sí tiene un papel muy importante y no es tratar de acomodarse a la velocidad de estos cambios, sino más bien influir sobre ellos. Sí, sí. ¿Cierto? Porque hay muchas de esas cosas que se están mencionando ahora que se ve muy bien, y las tecnologías y esas cosas aparentemente suenan bastante bien, pero la gran preocupación es qué tanto nos sigue alejando del humanismo. Sí. Sí, es como esencialmente esa. Lo comparto totalmente. Es decir, yo creo que la suerte de universidades como la de ustedes es que pueden compartir los avances tecnológicos con las preocupaciones sociales, humanísticas o comunitarias. Y entonces es aquí justamente donde lo que uno no puede ver puede compartirlo con lo que otro puede ver. Aquí yo creo que es un elemento interesante. Es decir, que comparto con usted de nuevo esa inquietud. La vocación universitaria debía ser la de tractor de la sociedad, porque aquí se anticipan cosas que luego van a pasar afuera. Si ocurre lo contrario, que las cosas empiezan a ocurrir mucho antes afuera, que aquí, Houston, tenemos un problema, o Medellín tenemos un problema. ¿Se entiende? Mil gracias por sus Ustedes. aportes. El director del área que aquí se denomina de pensamiento estratégico estuvo embebido en su exposición. Yo creo que nos va a quedar trabajo con Alberto Jaramillo para hacer ahora en la semana 1 de septiembre, que tenemos la convocatoria, el comité rectoral ampliado a repensar la universidad y a repensar nuestra bitácora. Es muy oportuna su reflexión, doctor. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Y de pronto los que tengan interés en esta tarde oír cómo es que las universidades y las organizaciones podemos contribuir al desarrollo sostenible, nos veríamos a las 5 en el 38, en el auditorio. Y el próximo lunes tendríamos una sesión abierta a todos los estudiantes y a todos los profesores para trabajar la formación en integridad y ética en las universidades. Muchas gracias.